El video de hoy está inspirado en un reciente artículo de la analista financiera independiente Katie Olker y me hizo recordar un video que hice algunos meses acerca de por qué no deberías pagar tu hipoteca nunca. Yo no soy de las personas que disfrutan o acostumbran decir te lo dije, pero te lo dije. Este artículo se titula ¿Podría pagar mi hipoteca 7 años antes? Pero después de sacar las cuentas, encontré un mejor uso de mi dinero, dice Katie. Comienza contando cómo hace un poco más de un año, según el artículo, compró su casa junto con su esposo y la refinanciaron. Refinanciar significó para ellos y significa para cualquiera, pero explica Katie un poco el escenario, significó para ellos pagar costos de cierre nuevamente, pero iban a salir tablas en 4 años. Entonces ella explica que podría pagar su préstamo en solo 23 años, 7 años antes, simplemente con los ahorros que están logrando por haber refinanciado el préstamo. Básicamente ella explica que en el 2021, aquí ya está un poco más específico el caso, independientemente de si dijo antes que fue un año, que refinanció, etcétera. En este momento ella explica que en el 2021 ella refinanció su préstamo en aquel tiempo, en esos años recientes que muchos todavía recuerdan con nostalgia, de un 3.875% a un 2.875%, es decir, un 1% menos. Tomaron ventaja de esas tasas de interés maravillosas y se ahorraron el 1% por haber refinanciado en el 2021. ¿Cuál es la desventaja? Explica Katie. Bueno, tuvo que pagar nuevamente los costos de cierre, que son varios miles de dólares, y explica que en general, en promedio, en 4 años, esos costos de cierre se habrán recuperado como ellos tienen la intención de permanecer en esa casa por muchos años. No les dio problema pagar esos costos de cierre porque después de 4 años todo lo que viene es ganancia. ¿Y qué están haciendo con el dinero? A diferencia de otras personas, dice Katie, que se lo pueden simplemente gastar, se ahorraron dinero en la hipoteca, pero sencillamente el dinero se lo gastan por falta de disciplina, por falta de metas claras, por lo que tú quieras. Ellos mantuvieron una disciplina y comenzaron a separar el dinero en una cuenta de ahorros. Así que, según sus cuentas, tienen la opción de pagar el préstamo 7 años antes, cuando este dinero que están manteniendo ahí en sus ahorros sea igual a la deuda, al saldo de la deuda. Ella calcula que 7 años antes habrán liquidado la deuda. Explica que al haber refinanciado se van a ahorrar $20,000 en intereses, pero si ponen esos $225 que se están ahorrando mensualmente, si en lugar de ponerlos en una cuenta de ahorro inmediatamente mes a mes los abonan adicionalmente a capital, se van a ahorrar $26,000 en lugar de los 20,000 que inicialmente había ella planeado o presupuestado. Y le sonó fabuloso, pero Katie, como es ella una asesora financiera, entonces descubrió que si en lugar de mantener el dinero en una cuenta de ahorro y si en lugar de inmediatamente pagar a capital, invertía ese dinero en bolsa, le iba a dar un interés, un beneficio anualizado del 7%. Y esto le iba a generar en esos 23 años la fabulosa cantidad de $145,000. A lo cual dice Katie que aún planean pagar su hipoteca antes, pero van a invertir el dinero porque $145,000 es mucho más que 26 y mucho más también que $20,000. Ella ha decidido, ella cuenta en el artículo, que va a invertir el dinero en acciones y lograr este 7% durante esos 23 años. Hasta aquí termina el artículo y me gustaría hacer algunas reflexiones.
Si tú quieres ver mi video completo en el cual te explico por qué no pagar tu hipoteca antes, por aquí te dejo el enlace, puedes visitarlo. Pero el día de hoy tengo algunas preguntas, algunas reflexiones para que hagamos juntos. ¿Qué pasa si tú, ya sea que refinancies o que no refinancies tu casa, sigues la primera opción de Katie y pones todo ese dinero a capital? Te pongo este ejemplo, te pongo este escenario porque es muy real. Yo tengo un cliente en Texas, mi buen amigo Pedro, que me habló esta semana. Por eso me llamó la atención cuando vi este artículo de Katie. Me habló el martes o miércoles, no recuerdo. Me dijo, Alberto, tengo $100,000 y los quiero abonar a capital porque pago mucho en intereses y no quiero pagar intereses de esos $100,000. Lo que me voy a ahorrar por dar ese pago grande de inmediato en una exhibición van a ser miles de dólares. Y yo le expliqué algo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué pasaría si tú tienes estos $100,000 el día de hoy y los quieres pagar al capital de tu casa, pero tienes deudas en tarjetas de crédito, tienes préstamos de auto y esas deudas obviamente a intereses muy diferentes? El día de hoy en tarjetas están sobre un 30% los intereses. Tengo una persona que me llamó también estos días donde unos abogados le están ofreciendo un préstamo mientras resuelven el caso de su seguro. Le ofrecen un préstamo al 38% de interés. Imagínate qué locura. Entonces, si tú tienes estos $100,000, los pondrías en una cuenta de ahorro, los devolverías a capital teniendo deudas de tarjetas de crédito, teniendo deudas de auto con estos intereses, las tarjetas casi el 30%, ¿tú qué harías? Si decides pagarlos a capital, así tengas $1,000, $500, $200 y los metes a capital, no te habrás dado cuenta, pero aunque pagues tu hipoteca antes, si tienes todas estas deudas en tu vida diaria, habrás perdido miles de dólares a través de los años por haber tomado esa decisión de pagar la hipoteca antes. ¿Qué pasa si en lugar de pagar ese dinero a capital, refinancias la casa, pagas todas sus deudas, los carros, las tarjetas y dejas de pagar ese 30% de interés anual que no te das cuenta? Tal vez lo sabes, pero no te interesa y lo estás pagando el día de hoy. Pero tú no lo notas mes a mes, año tras año, como hormiguita. Ahí se está yendo tu dinero por esa coladera. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer la inversión que sugiere Katie al 7% anual y lograr $145,000 en 23 años, mi amigo Pedro invierte esos $100,000 hoy en bienes raíces? ¿Sabes en 23 años qué va a pasar? Ese 7% que menciona Katie no va a ser sobre los $100,000, sino sobre el valor de la propiedad que se adquiera dando estos $100,000 tan solo como pago inicial. Es decir, la utilidad, el beneficio, el capital que se va a generar en todo este tiempo no va a ser sobre $100,000, sino sobre $300,000 en promedio, que es el valor de la propiedad que podría comprar mi amigo Pedro con ese dinero. Y entonces la rentabilidad sobre los 100,000 porcentualmente no es del 7%, sino del 21%. Si lo invierte en bienes raíces con un financiamiento. En esos mismos 23 años tendría más de $1,000,000, no 145,000. Más de $1,000,000 acumulados en capital en ese activo, en ese bien raíz que mi amigo Pedro compre hoy. Pero no solo eso, durante estos 23 años, mi amigo Pedro habrá cobrado rentas. Pero no solo eso, en esos 23 años, mi amigo Pedro habrá deducido miles de dólares en la depreciación de esa propiedad de renta. Porque las propiedades de inversión en Estados Unidos, en el papel, así sea que tú estés ganando y vas a estar ganando en el día a día, en el mes a mes, en las rentas, en la revalorización de la propiedad,
En el papel, una propiedad de renta en Estados Unidos pierde en promedio $6,000 por año. Es decir, que durante esos 23 años de amigo Pedro estaría deduciendo anualmente de sus ingresos un promedio de $6,000 por invertir en bienes raíces el día de hoy. Pero no solo eso. Si mi amigo Pedro, digamos en 5 años, refinancia la propiedad, un cash out, es decir, le saca un dinero, le saca un préstamo a esa propiedad que compre hoy y le saca un préstamo, digamos, de $100,000, a partir de ese momento, esa propiedad es dinero gratis. Porque refinanciar la propiedad y sacar esos $100,000 en un nuevo préstamo, recuperó su dinero automáticamente. Y la propiedad sigue siendo de mi amigo Pedro. Y las rentas mensuales siguen siendo de mi amigo Pedro. Y el capital que se sigue generando en esa propiedad, adivinaste, sigue siendo de mi amigo Pedro. Solo que ahora es dinero gratis, porque él retira esos $100,000. Y entonces, tal vez los puede abonar al capital de su préstamo de su casa, que es lo que quiere hacer el día de hoy. ¿O qué tal si se compra otra propiedad y repite el negocio y repite la operación? Y se vuelve una bola de nieve que le da a ganar cada vez más y más y más. ¿Y qué pasa si mi amigo Pedro en un año reúne otros $100,000? De hecho, tuvimos varias conversaciones esta semana y me dijo que muy pronto va a tener $70,000 más y posiblemente esos 70,000 sean los que invierta, pero supongamos que no los tenga el día de hoy, sino que independientemente de lo que haga el día de hoy con los primeros $100,000, si en un año más tiene otros $100,000, ¿qué le recomendarías a mi amigo Pedro hacer con ellos? Si quieres comprar tu casa, tu primera casa o tu 10ª casa y no sabes por dónde empezar, no tienes a quién preguntarle o no confías en nadie, no quieres levantar el teléfono, te invito a comprar mi libro, Guía para comprar tu primera casa en Estados Unidos. Ahí vas a responder todas las preguntas básicas que tienes cuando quieres comprar tu casa y no tienes idea por dónde empezar. Pero si ya estás listo para comprar tu primera casa, me puedes llamar. Yo tengo contacto con más de 200 bancos en todo Estados Unidos y si quieres comprar tu casa en este momento, yo te puedo ayudar a conseguir un préstamo para lograr ese sueño. Si te parece que todo o parte de lo que hemos hablado hoy no tiene sentido, recuerda que el ojo no puede ver lo que la mente no cree. Para lograr cualquier objetivo en tu vida, primero tienes que creer que es posible. Un solo paso que des en otra dirección, un solo paso que des por un camino nuevo, por un camino desconocido que tal vez te da un poco de miedo, eso está bien, es normal, es natural, pero un solo paso que des por un nuevo camino puede cambiar tu destino. Así que nunca te detengas, tú puedes.